Bueno, ahora sí, continuamos con el último Ateneo. Los chicos del Malbrán nos van a dar HPV. Bueno, ¿se escucha? Ahí. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos Diego Dance, Lorena Laporte y Serafina Ratti. Nosotros somos residentes de microbiología clínica del Instituto Malbrán y vamos a hablarles de HPV. Primero, para organizar un poco esta charla, hemos dividido esta disertación en 3 partes. Primero yo voy a presentar un breve marco introductorio, hablando un poco de lo que es la infección por HPV. Luego Lorena nos va a hablar de un tema que está en auge, que es muy interesante, que es de la relación entre el microbioma vaginal y la infección por HPV. Y finalmente Fini nos va a hablar de la red global de laboratorios, de la cual el laboratorio de virus oncogénicos de nuestra institución es parte. Bueno, ¿por qué hemos elegido HPV y por qué es un asunto de salud pública? Es simplemente porque el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común en mujeres en el mundo. Alrededor de 530.000 casos nuevos surgen al año y el 80% de ellos ocurren en países en vías de desarrollo. Y justamente en esos países es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. En nuestro país se diagnostican alrededor de 4.000 casos nuevos por año y mueren alrededor de 2.000 mujeres. Para ir introduciendo sobre la familia de los virus, la familia Papillomaviridae es una familia muy amplia. Están distribuidos en la naturaleza y tenemos algunos virus que infectan al ser humano y otros infectan a mamíferos, otros mamíferos y también a las aves. Como particularidad, estos virus infectan el epitelio estratificado de las superficies cutáneas o mucosas y dado su fuerte dependencia con lo que es la proliferación del ciclo celular y la diferenciación en los epitelios, estos virus no se pueden propagar en sistemas de cultivo convencionales, como las monocapas de células. A su vez son virus que son altamente específicos. Los virus que infectan humanos únicamente infectan humanos, aquel que infecta al gato infecta únicamente al gato. Y a su vez dentro de los que infectan a por ejemplo de los virus que infectan a los humanos, tenemos virus que infectan algún tejido específico, algunos que infectan a la piel, otros a los tejidos mucocutáneos. Dentro de lo que es la estructura, es un virus desnudo, no tiene una envoltura lipídica que lo rodee. Y es un virus, la estructura es bastante sencilla, es una cápside proteica icosaédrica compuesta por 72 capsómeros, los cuales están conformados por la proteína L1, proteína mayor, y una proteína minoritaria llamada L2. El genoma está compuesto por una única molécula de DNA doble cadena circular, covalentemente cerrado, que mide aproximadamente 8.000 pares bases, y está dividido en 3 regiones. Una región llamada LCR, o región larga de control, la cual no codifica ninguna proteína y está encargada de hacer un poco lo que es la regulación de la transcripción de los genes y también está, por ejemplo, el origen de replicación. Otra región es la región E, o región early, que codifica para todas las que son las proteínas tempranas. Por ejemplo, la E1 y E2, que están implicadas en la iniciación de la replicación y la transcripción de los genes tempranos. Las proteínas E5, E6 y E7, implicadas en lo que es la transformación celular, especialmente la E6 y la E7. Y de la proteína E4 todavía mucho no se sabe, pero se sabe que durante el contexto de una infección productiva, es decir, aquella infección que produzca viriones, esta proteína se expresa mucho y serviría para el ensamblaje de las partículas viriales. Y por último, la región L, que codifica para las 2 proteínas de la cápside. Como les dije, es una familia muy amplia y dentro de los papilomavirus que infectan a los humanos se han descrito alrededor de 200. La mayoría infectan lo que es tejido cutáneo, más que nada produciendo verrugas y bueno, neoplasias benignas de la piel, ¿no? Sin embargo, dentro de estos 200, unos 40 son capaces de afectar el tracto anogenital y se conocen como HPV mucosos. Alrededor del año 95, el Instituto para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, ha clasificado estos 40 genotipos de HPV humanos en función de su riesgo oncogénico. De esta forma se han designado los HPV de bajo riesgo, los más frecuentes el 6, el 11, el 42, implicados en lo que son más que nada las lesiones benignas. En cambio, los HPV de alto riesgo, como el 16, el 18, los más frecuentes, y en conjunto con estos 13, son verdaderos carcinógenos humanos, implicados tanto en lesiones benignas como lesiones precancerosas y que pueden evolucionar al cáncer. Bueno, este es un esquema de lo que es el ciclo de replicación del virus. Es importante destacar que nosotros vamos a hablar más que nada de lo que es el HPV genital, ¿no? Y el sitio que más le gusta al HPV
para infectar es la unión escamocolumnar, la unión entre el epitelio cilíndrico simple y el epitelio plano estratificado, el punto de conexión entre el exo y el endocérvix. ¿Por qué? Porque es un sitio de alta replicación, de alta multiplicación, de alta actividad mitótica, y este virus necesita de la división celular para poder replicarse. Aparte es una zona que tiene fuerte dependencia hormonal, y por último también este virus sí o sí tiene que infectar a las capas basales, las capas que están en fuerte actividad mitótica. Y la unión escamocolumnar le da un sitio muy bueno para poder acceder a esas capas. Si no, puede acceder a través de microabrasiones o pequeños traumas dentro del epitelio y va a acceder a la capa basal. Todavía no se sabe el receptor con el cual interactúa, pero lo que sí se sabe es que ni bien ingresa el genoma episomal, ese mini cromosoma que tiene el virus, va directamente al núcleo y empieza a hacer una primera replicación inicial independientemente de la actividad mitótica. Una vez que hace esa primera expansión, la replicación del virus va acompañada con el proceso de diferenciación celular. A medida que se va diferenciando el epitelio, el virus va expresando cada uno de esos genes y al final, en la capa superficial, produce la liberación de los viriones. Cabe destacar que este virus no es un virus lítico, no rompe la célula que infecta, no mata la célula que infecta, sino que los viriones se liberan por el proceso mismo de descamación. Esto es lo que acabo de escribir, es lo que se llama infección productiva. Se producen viriones, es una infección que contagia. Y las expresiones fenotípicas pueden ser infecciones asintomáticas, a su vez pueden ser lesiones intraepiteliales cervicales de bajo grado o simplemente pueden evolucionar a eso, o en las manifestaciones clínicas serían como condilomas o verrugas benignas. Por el otro lado, se puede dar el contexto de una infección latente, en la cual el virus durante el ciclo de replicación no hay una expresión coordinada de los genes, sino que ocurre una integración del genoma del virus en el genoma de la célula huésped. Esto puede conllevar a la transformación, y si la infección es persistente puede terminar generando displasias de distinto tipo de grado hasta lesiones cancerosas o puede evolucionar hacia un cáncer invasivo. Esto principalmente si los virus que infectan son de alto riesgo. ¿Cómo es que los virus de alto riesgo están ligados al proceso de oncogénesis? Bueno, este es uno de los posibles mecanismos. Cuando el genoma viral se integra al genoma de la célula huésped, se produce la disrupción de la proteína del gen que codifica para la proteína E2, la cual es un represor de los genes E6 y E7, que son oncogenes virales. Al interrumpirse ese gen E2 e integrarse en el genoma viral, se liberan E6, la cual va a poder llevar a cabo la degradación del P53 por la degradación de los proteosomas, y por lo tanto se pierde la supresión del tumor, la supresión del P53. En cambio, E7 se va a unir a la proteína RB, la proteína del retinoblastoma, y se libera el factor de transcripción E2F. Esto va a llevar a cabo un aumento de la transcripción génica, y esto termina, por un lado, aumentando la inestabilidad del genoma viral, y por el otro, del genoma de la célula huésped, y por el otro lado, una activación del ciclo celular. Esto es uno de los pasos para llevar a cabo la tumorogénesis, pero no es el único. Este cuadro, que no se ve muy bien, trata de ejemplificar cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes o que están ligadas a la infección por HPV. Por un lado tenemos las enfermedades en la piel, que son las típicas verrugas de las palmas de las manos, de los pies, las típicas verrugas vulgares. Por el otro lado tenemos la que es la enfermedad en la mucosa oral, lo más frecuente es lo que se llama la papilomatosis laríngea. Por el otro, lo que es la enfermedad de tipo papilomas conjuntivales, no tan frecuentes, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que son las lesiones anogenitales. Dentro de las lesiones anogenitales tenemos las verrugas o los condilomas acuminados. Los genotipos que están implicados en este tipo de infección son numerosos, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo viral. Sin embargo, los más frecuentes son de bajo riesgo, como el 6 y el 11. Las verrugas pueden estar en cualquier parte: cervix, vagina, vulva, pene, ano, en cualquier lugar. Es la típica manifestación de lo que yo les decía, de lo que es la infección productiva con producción de viriones. Es altamente infectiva, pero tiene un alto grado de regresión. Regresiones del propio sistema inmune, estas verrugas terminan desapareciendo.
En una imagen citológica, la célula patognomónica es la que están viendo ahí en la pantalla, es el coilocito, es simplemente una célula del epitelio plano estratificado superficial con un halo nuclear, con un halo perinuclear que muestra lo que es el efecto citopático de la célula. Tenemos otro tipo de lesiones, que son lesiones preneoplásicas, como las lesiones intracelulares, las lesiones LSIL o SIN1 según la clasificación de Bethesda, las cuales pueden o no presentarse con manifestaciones clínicas, sino que también pueden ser asintomáticas y puede haber una amplia variedad de genotipos implicados, tanto de alto como de bajo riesgo. Tenemos otro tipo de lesiones preneoplásicas que son las HSIL o las lesiones de alto grado, donde acá sí predominan los genotipos de HPV de alto riesgo y pueden dar, en caso de una infección persistente, una lesión precancerosa o cancerosa. Y finalmente, el carcinoma invasor, que en caso de que infecte el epitelio plano estratificado del cuello uterino, sería el carcinoma escamoso, o si no, si infecta tejido glandular, el adenocarcinoma, una entidad mucho más agresiva que afecta a mujeres más jóvenes y en general con una coinfección por HIV. Es una enfermedad marcadora. ¿Cuál es la relación entre lo que es el HPV y la oncogénesis? Prácticamente 100% de los casos de cáncer de cuello uterino están asociados a la infección por HPV. La infección por HPV, por lo tanto, es condición necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, pero no es suficiente. ¿Por qué? Son necesarios otro tipo de cofactores, como en casi todos los cánceres, no es una única causa, ¿no? Está estadificado la exposición a diversos tipos de carcinógenos, tanto químicos como físicos, las coinfecciones con otros patógenos, factores de herencia, el estado inmune y hormonal, y más tarde vamos a ver la posible influencia del microbioma vaginal. A su vez, no solo en el cáncer de cuello uterino, sino que los HPV de alto riesgo se vinculan con el desarrollo de otro tipo de neoplasias extracervicales, ¿no? Cánceres de vulva, de vagina, de pene, orofaringios. Sin embargo, la incidencia de estos cánceres extracervicales es menor. Entonces, dentro del contexto de una infección por HPV, podemos partir de un cervix normal, la cual, a su vez, al tener contacto con un HPV, tanto de alto como de bajo riesgo, se puede expresar lo que se ve así a la derecha, que es una lesión LSIL. Esta se puede remitir de forma espontánea o puede progresar a una lesión precancerosa como la HSIL. Esta misma también, como la mayoría de estas infecciones, suelen regresar de forma espontánea, pero en caso de una infección persistente puede evolucionar. Sin embargo, es muy importante destacar que en la población joven sexualmente activa, la mayoría de las infecciones son transitorias, autolimitadas y que no tienen consecuencias, tanto para genotipos de alto como de bajo riesgo. De hecho, el 60% de las LSIL regresan de forma espontánea, solamente un 30% persisten y un 12% progresan a un HSIL o un carcinoma. Con esta imagen queremos representar que existe un pico de prevalencia de la infección del HPV que se da justamente entre los 15 años y los 20 años. ¿Sí? Ese es el pico de prevalencia de infección por HPV. Y luego se ve un pico de prevalencia de lesiones, de lesiones premalignas 10 años después, entre los 25 y los 30 años, y 10 años más tarde un pico de prevalencia de lo que es el cáncer. Este gráfico justifica cuáles son las medidas de prevención para la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar las medidas de vacunación justamente en las mujeres que no fueron expuestas al virus, justamente antes de ese pico de infección iban a ser las niñas que no han tenido relaciones sexuales. Y por el otro lado, las técnicas para poder detectar el cáncer de cuello uterino o las lesiones premalignas y poder llevar a cabo medidas profilácticas van a ser test de HPV justamente en los picos de prevalencia que van a ser entre los 25 y los 30 años. Esto es más o menos lo que yo les dije recién. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, ampliamente distribuida. 70% de la población sexualmente activa tendrá o tuvo contacto con el HPV y el pico de infección yo ya los dije recién. En cuanto… este es un metaanálisis muy interesante que hicieron de una revisión sistemática de los cánceres que se registraron en América Latina y el Caribe. Y se puede observar que en Argentina, de 1.013 cánceres estudiados, el HPV 16 abarcaba el 60%, casi el 60% de dichos cánceres.
y el HPV-18 casi un 20%. La suma de ambos superan el 77% y esto justifica o nos pone en un buen nivel para protegernos de estos virus en función de la vacuna que se va a terminar eligiendo. En los adenocarcinomas de en los adenocarcinomas de cuello de útero, solamente los VPH 16, 18 y 45 son responsables del 90%. Dentro de las técnicas que se utilizan para poder detectar al HPV hay numerosas. Se basan en la detección del DNA, de RNA mensajero, detección directa de HPV de alto riesgo o de tipos virales específicos, o estos más específicos, la sobreexpresión de oncoproteínas de E6 y E7. Para la práctica clínica diaria vamos a necesitar de métodos que tengan alta sensibilidad clínica. No es necesario un método que nos detecte una única molécula de DNA de un genotipo, no es necesario y de hecho va a llevar a mayor confusión. Necesitamos un método que nos detecte el HPV asociado a una enfermedad. ¿Esto para qué? Para esclarecer las citologías atípicas, para el seguimiento de mujeres con resultados citológicos anormales, para el control post-tratamiento de lesiones precancerosas y, por supuesto, para el tamizaje primario. Ese es el mayor problema que tiene la detección de HPV en muestras clínicas. Detectar un HSIL no sería un problema, se aplica una medida terapéutica. En caso de que sea una citología negativa, bueno, se termina repitiendo. El tema es qué pasa con los LSIL, porque pueden regresar de forma espontánea o pueden evolucionar. Es por eso que se necesita una prueba adicional en las mujeres que son positivas para el ADN del VPH. ¿Esto para qué sirve? Y es la prueba de triage. Identificar a aquellas mujeres que están en riesgo de ser portadoras y a su vez tranquilizar a aquellas que solo tienen una infección que van a remitir de forma espontánea. Esta prueba se puede hacer adicionando al test de VPH la inspección visual del cuello uterino, la citología o los biomarcadores moleculares. Yo justamente les voy a hablar de un biomarcador molecular que es la captura de híbridos, que es el método más utilizado en la Argentina y el más antiguo también, el cual se trata es simplemente una técnica en la cual la muestra de exocervix se trata con una desnaturalización, con una solución alcalina que lo que va a hacer es separar las hebras de DNA. Esta solución se va a poner en contacto con una mezcla de ribosondas, son sondas de RNA de los HPV de alto riesgo, las cuales van a terminar hibridizando. Esto se captura mediante un anticuerpo monoclonal que está fijado a la plátina y luego mediante un segundo anticuerpo adherido o conjugado con la fosfatasa alcalina se va a poder revelar dichos híbridos. Esto se puede revelar mediante una reacción quimioluminiscente y se va a poder semicuantificar. Bueno, y ahora los voy a dejar con Lorena, que les va a hablar del tema de microbioma vaginal. Hola. Bueno, yo me voy a parar porque me es más fácil para ver las diapositivas. Bueno, una vez que ya Diego, mi nombre es Lorena, también soy residente de segundo año como los chicos, y lo que nosotros quisimos hacer es preparar un Ateneo que también integrara la visión, digamos, de lo que se está haciendo ahora en el campo de la microbiología, que tiene que ver con los microbiomas. Un poco para darnos una panorámica de, ya que Diego nos presentó el virus y nos contó cuál es su patogenia, cuáles son sus mecanismos de virulencia y demás, empezar a ver sobre qué terreno ese virus tiene incidencia y cuál es la implicancia de las disbiosis en el ecosistema vaginal que pueden ser o permisivas o un impedimento para la acción del virus. Eso es un terreno que está en auge y que está bueno que lo veamos porque realmente, si no focalizarnos solamente en la patogenia del virus, genera esto, por ahí mucho pánico o mucha propaganda con el tema de que cualquier detección de HPV puede ser productora de cáncer y no es tan así. Entonces, ¿se pasa acá? Sí. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser introducirles el concepto de por qué el microbioma humano está focalizándose. ¿Qué pasó? Diego ahí. Ahí está.
Bueno, esto es para que nos demos una idea gráfica más o menos de cuál es nuestra relación con las bacterias, porque por ahí muchos de nosotros, si no tenemos mucha idea de microbiología o no ahondamos en eso, pensamos que las bacterias solamente son perjudiciales o que solamente podemos hablar de los patógenos en el mundo microbiano, y no es tan así. En realidad nosotros convivimos con las bacterias y todo el microbioma, o sea, también hay virus y hongos que forman parte del microbioma y que si no fueran parte de nuestro cuerpo no podríamos ni siquiera tener una relación con este mundo porque realmente educan el sistema inmune. Entonces, si nosotros consideramos al ser humano solamente compuesto por células somáticas, tendríamos este paquete de células, ¿sí? El cuerpo compuesto por 10 a la 12 células humanas. Ahora bien, si tenemos en cuenta todo el mundo microbiano que tapiza las mucosas del cuerpo, tanto la piel como el intestino, como el ecosistema vaginal, entonces tenemos que considerar al ser humano como un supraorganismo en relación con todas estas bacterias que también tienen su carga genética, claro. Porque nosotros tenemos en un número estimado 30.000 genes humanos que determinan enfermedades, que determinan salud, que determinan condiciones y fenotipos, pero también tenemos 3 millones de genes bacterianos que están determinando fenotipos y que están determinando predisposición o no a enfermedades. La próxima. Entonces, bueno, acá puse otra figura para que volvamos a tener una idea estimativa de cuál es nuestro paquete de células humanas, de las cuales siempre hablamos, y cuál es el paquete de células microbianas que tenemos que empezar a considerar para ver si realmente estamos teniendo presente la organización o la desorganización de estos microbiomas. Entonces, a raíz de eso nace en el 2008 el proyecto Microbioma Humano, donde se está haciendo mucho énfasis en el trabajo de secuenciar genéticamente todos estos microorganismos para poder ver cuál complejos son los ecosistemas en las distintas partes del cuerpo humano. Entonces, esto después se extiende al microbioma de la Tierra para poder secuenciar los distintos microbiomas que existen en la Tierra. ¿Sí? Realmente después esto se extendió porque es fascinante entender cómo realmente este planeta está formado por microorganismos y cómo se relacionan entre ellos, teniendo con el ser humano una relación o parásita o simbionte, tanto sea si el ser humano es consciente de que convive con ellos o no. La próxima. Bueno, y este es un trabajo que se hizo con 250 voluntarios sanos, liderado por Rob Knight, que es uno de los líderes del proyecto Microbioma Humano, donde secuenciaron de esos 250 voluntarios sanos los ecosistemas de las distintas partes del cuerpo de estas personas. Entonces vieron que los ecosistemas de la boca se concentraban en esta zona, los ecosistemas de materia fecal en esta zona, vagina y piel. Son los 4 grandes ecosistemas del ser humano. La próxima. Entonces, para que nos demos una idea, el ecosistema a nivel diversidad de especie que puede existir en la boca es de esta complejidad. En la misma persona, en materia fecal, puede haber este otro ecosistema totalmente diferente, ¿sí? Para que nos demos cuenta de la diversidad. Y aún así, 2 personas que tengan el 90% de su genética humana parecida, hermanos por ejemplo, pueden tener en su intestino especies y ecosistemas tan diferentes como estos 2, ¿sí? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el ecosistema vaginal porque es el que nos compete y ahora por el patógeno del que estamos hablando, que es vaginal. Y bueno, lo que les recomiendo es que para profundizar en este tema vean la charla de Rob Knight en TED, que es fascinante y que él profundiza mucho más este tema. Entonces, en este paper nosotros quisimos ver cuál es la relación entre esas comunidades bacterianas vaginales desarregladas o deficientes en lactobacilos. Todos sabemos que los lactobacilos son las especies protectoras del microbioma vaginal, y que las comunidades vaginales que estaban deficientes en lactobacilos se asociaban con un riesgo incrementado en las mujeres sudafricanas de adquirir una infección por HIV. ¿Sí? En este caso no es HPV, pero es una infección que también se transmite, es una de las más difundidas de transmisión sexual y es viral. Entonces lo que hicieron fue estudiar 236 mujeres sudafricanas, sus distintos ecosistemas vaginales, tomaron muestras, secuenciaron y vieron que se agrupaban en 4 grandes grupos o cervicotipos. ¿Sí? Entonces en este gráfico se muestra eso, pásala. Vemos que son 4 grupos diferentes. Yo me voy a focalizar solamente en 2, porque son los 2 extremos. El cervicotipo 1, que era como el grupo de especies más monótono, ¿sí? Acá predominaban los lactobacilos. Acá abajo está graficada la diversidad. Si podemos ver, es muy baja la diversidad porque predomina lactobacilos, sobre todo los de la especie de Lactobacillus crispatus. Y en el otro extremo está un cervicotipo muy diverso, todas especies mezcladas, desorganizadas, que mostraban alta diversidad. Entonces, esta desorganización del cervicotipo o de especies es sinónimo de inflamación. ¿Sí? Muchos sabemos que inflamación viene de fiamma, que quiere decir fuego, o sea que ese epitelio está realmente
hiperinflamado. Y eso es una oportunidad, por ejemplo, para el virus del HIV para infectar, porque tiene preferencia por las células TCD4 activadas. Entonces, eso predisponía a la mujer a ser infectada por el HIV. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en la mayoría de los ecosistemas, de los ecosistemas del cuerpo humano, diversidad es sinónimo de salud, sobre todo en el ecosistema intestinal, ¿sí? Cuanto más especies más variadas hayan, es sinónimo de salud. En el ecosistema vaginal pasa lo contrario, ¿sí? Mejor que haya una predominancia de lactobacilos y no tanta diversidad. Ahora sí. Igual esta figura muestra lo mismo, muestra los dos cervicotipos, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos el cervicotipo 1, ¿sí? que muestra el epitelio vaginal, tapizado por estos lactobacillus de la especie Crispatus, que fue la más protectora. Las células celestes, los puntitos celestes son células de CD4, que como vemos son escasas, porque esto es un escenario antiinflamatorio para el epitelio vaginal. Entonces el virus del HIV, si tiene oportunidad de estar presente ahí, no va a tener alcance porque están protegiendo esta barrera con los lactobacilos. En el cervicotipo 4, que es este caso, tenemos el epitelio vaginal tapizado por un montón de especies desorganizadas, sobre todo de anaerobios estrictos, del grupo de las garnerelas, prebotela y otros anaerobios, que hiperestimulan y establecen un escenario proinflamatorio, en el cual esta avalancha de células CD4 positivas están súper ávidas para la infección por HIV. ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces ahora la pregunta que nosotros nos hicimos es la que veníamos recién también planteando con la presentación de Diego, que es, ¿HPV es sinónimo de cáncer? ¿Podemos decir que si una vez nos dicen que tenemos infección por HPV es cáncer? Entonces revisamos este paper en el cual se hace una integración entre lo que es la microbiota vaginal, el virus del papiloma humano y las lesiones intraepiteliales neoplásicas. ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde vamos? Este paper corresponde al año 2016 de la revista Microbiome. No puedo usar el láser, no anda más. Bueno, entonces hicimos una revisión, recién Diego nos contaba cuáles son los factores predisponentes más conocidos para adquirir el virus del HPV, que son el hábito de fumar, las inmunodeficiencias, el uso de anticonceptivos orales y la infección por Clamidia trachomatis. La evidencia emergente hoy nos dice que la microbiota cérvico-vaginal juega un rol sustancial en la persistencia o la regresión del virus y entonces en la consecuente enfermedad. Entonces hay un factor nuevo más para tener en cuenta. Ahora sí. Bueno, se quedó atrás el muñequito. Bueno, en este gráfico quería mostrarles un poco cuál es la evolución o cuál es la maduración del epitelio vaginal desde que la mujer nace. Sabemos que al nacimiento la vagina de la mujer es estéril, pero por efecto de los estrógenos maternos hay una estrogenización del epitelio en el cual empieza a acumular glucógeno en las células superficiales y el metabolismo de ese glucógeno establece un pH que es más bien ácido, 4 a 5, y la predominancia de las especies de lactobacilos, ¿sí? en la nena recién nacida, pero esto es por los efectos de los estrógenos de la madre. Esto después decae al mes, 3-4 semanas, desaparecen esos estrógenos maternos, entonces el epitelio deja de estar con presencia de glucógeno, cambia el pH y los lactobacilos son escasos. Cuando la mujer llega a la madurez sexual, esto es por efecto de las hormonas luteinizantes y folículo estimulantes, empiezan a aparecer estrógenos y eso produce que la acumulación de glucógeno en el epitelio acidifique el pH por su metabolismo y empiecen a aparecer las especies de lactobacillus protectoras de la vagina de la mujer. Lo que sucede en la menopausia es que al caer esos estrógenos por efecto de la desaparición de las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, entonces el epitelio se atrofia y cambia el pH, entonces se empieza a diversificar la microbiota vaginal, lo cual también empieza a poner a la mujer en predisposición de infecciones. Bien, entonces, como les decía, diversidad de especies en el caso del ecosistema vaginal no es sinónimo de salud. En este caso, si nosotros tenemos una barrera con múltiples especies diferentes, como son los anaerobios estrictos, como prebotela, garnerela y otros anaerobios como Snatia, este es un marcador de infección por HPV. Entonces, digamos que tenemos una barrera que no es muy protectora. Si tenemos la casa en desorden, sería, en este caso, porque está todo desorganizado, será que cuando nos contactamos por alguna vez ocasionalmente con el virus del HPV, este va a persistir, ¿sí? Entonces la casa en desorden predispone a la persistencia del virus. Como nos contaba Diego, más del 70% de las mujeres tuvimos oportunidad de tener contacto con el HPV alguna vez, pero que eso signifique persistencia e infección y aún así lesión,
tiene que ver con esta oportunidad de atravesar ese epitelio, esa barrera de lactobacilos o de anaerobios en este caso. Entonces el virus tiene la oportunidad de llegar a los queratinocitos basales y ahí empezar a desarrollar y sostener y persistir la infección. En el caso de la mujer que tiene una mayor colonización por lactobacilos, que está protegida, que fue precavida y que tiene una monotonía, digamos, de lactobacilos en vagina, estos representan el cervicotipo 1, que era el menos diverso, y gobernado por Lactobacillus crispatus. Entonces, en este caso, la casa podemos decir que está en orden, y entonces, cuando tengamos oportunidad de enfrentarnos con el virus alguna vez, ocasionalmente, dentro del 70% de las oportunidades de conectarnos con el virus, va a haber un real clearance, ¿sí? Porque tenemos una barrera protectora que ha educado nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, hablando un poco de la mujer en edad fértil, sabemos que desde el día 1 hasta el día 14 los niveles de estrógenos van aumentando, entonces esos niveles de estrógenos predispone que el epitelio empiece a proliferar y a acumular glucógeno. Ese glucógeno es metabolizado por una enzima que se llama alfa-amilasa, que está en el epitelio vaginal, y entonces se empieza a establecer un escenario apto para la colonización por Lactobacillus crispatus, porque estos Lactobacillus crispatus empiezan a metabolizar ese glucógeno y a generar barreras defensoras con la producción de peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, y el metabolismo del glucógeno produce ácido láctico. Entonces tenemos todo un escenario protector y antiinflamatorio y con un pH ácido que protege contra la infección. En el caso de la microbiota diversa y desorganizada, sucede en la segunda parte del ciclo, cuando el pH empieza a descender, porque los estrógenos empiezan a descender y el glucógeno empieza a desaparecer del epitelio. Entonces empiezan a aparecer anaerobios estrictos y a desorganizarse un poco más la microbiota, que es el momento de la menstruación, ¿sí? Es el momento en el cual se ve más desorganizada la microbiota de la mujer, dentro de lo que es el ciclo menstrual. Bien, entonces, en esta figura mostramos, la vamos a pasar un poquito rápido, es lo mismo. Si la mujer tiene infección por el HPV, lo que se ve es que si existen dominancia de lactobacilos, así no sea la especie más protectora, que es Crispatus, si por ejemplo es Lactobacillus iners, las lesiones que se produzcan van a ser de bajo grado, como las conocidas como L-Sil, y si la microbiota está desorganizada y el escenario es proinflamatorio y hay diversidad de especies, entonces las lesiones serán de tipo H-Sil, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno, esto era para introducir un poquito el efecto de los probióticos. Todos sabemos que los probióticos son microorganismos vivos que se introducen en la dieta por vía oral. En el caso de las vaginosis bacterianas, que son esos estados vaginales asociados con anaerobios, conocemos que el metronidazol y la clindamicina son los tratamientos más, digamos, más difundidos, pero también existe la posibilidad de administrar lactobacilos. Esto está en prueba y se ve que especies como Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus reuteri se pueden administrar por vía oral y que modula la estructura de la microbiota vaginal. ¿Cómo lo hacen? Por el mismo mecanismo que muchas veces tenemos infecciones urinarias. Un paso y una colonización que involucra la transición vía ano, perineo y piel de vulva. Entonces llegan a vagina y producen bacteriocinas ahí locales como gaserina o lactosina 160, que es activa sobre todo frente a Gardnerella vaginalis. Bien, entonces, bueno, y este es otro caso, el Bifidobacterium adolescentis, que en este paper se reporta que es activo frente al papilomavirus de tipo 16, y cómo lo hace, pasemos a la otra, lo hace impidiendo la expresión de las proteínas transformadoras del virus, que son la E6 y la E7, ¿sí? Con el solo contacto de Bifidobacterium adolescentis, el virus empieza a reprimir sus proteínas transformadoras. Bueno, y por último, como conclusiones de esta parte, quedó ahí cortadito. Entonces, ante la pregunta, ¿HPV es sinónimo de cáncer? Tenemos que tener presente que la presencia del virus es condición necesaria, pero no suficiente para tener las lesiones y para tener cáncer. Entonces, por un lado, está el equipo de los lactobacillus, sobre todo la especie Lactobacillus crispatus, y por otro lado, la diversidad de especies, la desorganización, los anaerobios estrictos, Gardnerella, Sneatia, Prevotella, que son una condición de la casa en orden versus la casa en desorden, lo cual puede establecer un verdadero juego de tronos. Bien, y por último quería citar una frase de Francisco Maglio, no sé si todos lo conocen, es un infectólogo que es el creador de la unidad de terapia intensiva del Hospital Muniz, trabajó 45 años ahí, y dijo algo muy respecto al pánico que muchas veces genera hablar de los virus generadores de cáncer o de los microorganismos o de las bacterias multisuperresistentes. Y él dice que siempre recordemos la leyenda árabe que cuenta que se encuentran en la plaza la peste y un hombre.
Y este le pregunta, ¿a dónde vas? A lo que la peste le responde, a Damasco, a matar 1000 personas. Después de varios días, los protagonistas se vuelven a encontrar y el hombre increpa a la peste. Dijiste que ibas a matar 1000 personas y murieron 10.000. Contestando la peste, yo maté 1000, las otras 1000 las mató el pánico. Bueno, los dejo con Fini. Bueno, y para cerrar lo que es nuestro Ateneo, Lore nos contó un poquito de lo que es el microbioma vaginal y lo que podríamos tener en cuenta a futuro para prevenir el cáncer cervicuterino. Yo les voy a contar lo que actualmente se está haciendo. Bueno, lo que actualmente se está haciendo desde Salud Pública para poder disminuir la mortalidad por este cáncer. Bueno, el trabajo que se está realizando actualmente en el Instituto Malbrán, en el Servicio de Virus Oncogénico, inició en 2005 con una iniciativa de la OMS que planteó una estrategia integral para poder encarar los desafíos de la introducción de las vacunas contra HPV. La misión de esta red es poder generar una efectiva vigilancia, monitoreo del impacto de la vacunación, a través obviamente de la actualización, capacitación y establecimiento de un control de calidad en los diferentes países. Esta red se estadifica en lo que son 3 niveles de responsabilidad. En la cabeza hay 2 niveles mundiales, en la cabeza están los 2 laboratorios mundiales de referencia que se encuentran uno en Estados Unidos y otro en Suecia. A este estadio reportan 8 laboratorios regionales, dentro de los cuales se encuentra Argentina, si lo pueden ver, que es el Laboratorio de Virus Oncogénicos del Malbrán. Y a su vez, debajo de este escalón se encuentran los laboratorios nacionales de referencia de cada país. Las actividades de esta red van a ser el asesoramiento científico y técnico, obviamente la garantía de calidad, el entrenamiento de personal a lo largo del mundo y la comunicación. Obviamente este trabajo se va a realizar en relación estrecha con las autoridades nacionales de cada país. Obviamente para formar parte de esta red regional de laboratorios de HPV, el Malbrán se postuló, necesitó cumplir con ciertos requerimientos, tuvo que demostrar que había personal entrenado, infraestructura adecuada, protocolos estandarizados y reactivos accesibles para la genotipificación de los virus y que contaban con estándares internacionales para la genotipificación, que en 2009 fueron aprobados los plásmidos con el genotipo completo de HPV 18. Y obviamente si estamos hablando de un laboratorio de referencia tienen que cumplir con la resolución efectiva de paneles de control de calidad. Esta es una fotito de cuando vino la gente de OPS-OMS a evaluar el laboratorio. La doctora que se encuentra en el medio es la que está a cargo del laboratorio de virus oncogénicos del Malbrán, que es la doctora Alejandra Picconi. Y acá les muestro una diapositiva en la que se pueden ver los 8 laboratorios de referencia. La que está en negrita es el laboratorio de referencia argentino, que es el laboratorio a cargo de la región de las Américas junto con el laboratorio del CDC de Estados Unidos. Perdón, voy a pasar algunas diapositivas. Bueno, lo que se está haciendo actualmente en Argentina para estudiar el impacto de la vacunación contra el VPH se realizó inicialmente con la introducción de la vacuna en el año 2011, se decidió realizar una línea basal en la que se estudió la prevalencia de los genotipos de VPH en niñas de 15 y 16 años en diferentes centros. La idea de esto era poder tener un panorama de qué genotipos estaban dando vueltas previo a la vacunación. Bueno, no importa, les cuento. Los resultados iniciales mostraron que aproximadamente el 50% de las mujeres tamizadas eran positivas para HPV, y también se pudo ver algo que igualmente es gráfico, que es la distinta distribución de genotipos. Se vio que había una alta prevalencia de los genotipos 16 y 18. Igualmente la idea de este gráfico de barras es poder compararlo con lo que se va a hacer más adelante, que es la prevalencia de VPH en mujeres, también en el mismo grupo de mujeres, en los mismos centros, pero un año después, que serían las mujeres alcanzadas por el Programa Nacional de Vacunación. Obviamente también para ver los efectos a largo plazo de la vacuna vamos a tener que esperar 10 años, ya que recién las lesiones intraepiteliales se llegan a ver 10 años después de lo que es la infección, y otros 10 años más para poder ver lo que es la
el impacto de la vacunación en lo que realmente nos importa, que es el cáncer cervicuterino. Bueno, chicos, disculpen. Otras de las metas que tiene el laboratorio ahora a largo plazo es empezar a tipificar los nuevos cánceres anogenitales y orofaringios que se han visto que están en aumento, sobre todo en la población masculina, y la tipificación de HPV en distintas muestras de lesiones intraepiteliales. Bueno, el Malbrán también encabeza lo que es la Red Argentina de Laboratorios, que obviamente como objetivo general tiene el diagnóstico y la prevención por HPV y lesiones asociadas, y como objetivos particulares poder establecer centros de referencia capacitados a lo largo del país para que no solo se dependa de lo que es el laboratorio de referencia. Asimismo, esperan poder normatizar y capacitar personal, por eso es un laboratorio chico, pero la gente que está trabajando en virus oncogénico ha viajado a las distintas provincias a capacitar a la gente que trabaja en los laboratorios para poder transferirle las técnicas y poder también unificar criterios de informe e interpretación de resultados. Y obviamente al ser un centro de referencia también la idea es estimular los trabajos colaborativos en investigación. Esto si a alguien le interesa, creo que no, pero si hay alguien de alguna otra provincia por ahí les interesa saber cuál es el laboratorio de referencia, les quedan las diapos en la presentación en Corevio. Estos son los laboratorios de cada provincia. Esto también lo voy a pasar. Bueno, y ahora les voy a hablar de lo que se puede hacer, más allá de que Lore nos contó algo que podríamos utilizar a futuro para prevenir la ocurrencia de cánceres cervicuterinos, teniendo en cuenta otro aspecto de la microbiología, que es el microbioma humano. Yo les voy a contar lo que se puede hacer actualmente desde salud pública y lo que se está haciendo para prevenir la incidencia en estos cánceres. Actualmente, en el año 2010 se inició la vacunación obligatoria contra HPV para niñas de 11 años. ¿Sí? Inicialmente estaban indicadas 3 dosis, con el tiempo se bajó la cantidad a 2 dosis porque se vio que eran igualmente protectoras. La vacunación inició con una vacuna que es bivalente, que es la vacuna Cervarix, y más adelante, en el año 2014, se hizo una transición a una vacuna tetravalente, sí, que es la vacuna Gardasil, que actualmente se está dando. Esta vacuna cubre contra los serotipos 16 y 18, que son estos serotipos de alto riesgo que son responsables casi de un 80% de los casos de cáncer cervicuterino, y además contra el 6 y 11, que son los que responsables de la mayoría de las lesiones anogenitales y verrugas. Actualmente, en este año, en el 2017, hubo el último cambio en lo que es el calendario nacional de vacunación, ya que se introdujo la vacunación también para los niños de 11 años, o sea que actualmente se le da a niños y niñas de 11 años 2 dosis de la vacuna cuadrivalente. Obviamente se pueden vacunar si cualquier persona quiere vacunarse y tiene más de 11 años, se puede vacunar. La idea de hacerlo a los 11 años es, como les contó Diego, es atajar el primer contacto con el virus y ya estar inmunes, ya que probablemente si alguien se quiere vacunar a los 30 años ya haya tenido múltiples encuentros con diferentes tipos de genotipos. Por otro lado, la otra pata que tenemos en la prevención es la prevención secundaria, que es el tamizaje de las mujeres mayores de 30 años. Yo con esto quería comentarles algo que a mí me pareció muy interesante. Creo que no lo dijimos en la parte inicial, pero la mayoría de los casos de cáncer cervicuterino se encuentran primero en países desarrollados y mismo dentro de nuestro país en las zonas que tienen menor acceso a la salud. Entonces, lo que se vio es que esto sería a causa de que muy pocas mujeres pasan por lo que es el tamizaje. En los lugares por ahí un poco más pobres, las mujeres usuarias de salud son muy pocas, entonces se trató de idear una estrategia para poder acercar la prueba de HPV a la población que más lo necesita. Esta estrategia lo que está está constituida por la realización de una autotoma, ¿sí? Se capacitaron agentes sanitarios en la provincia de Jujuy, que fueron puerta a puerta a las diferentes, a toda la población, a acercarles la posibilidad de realizar una autotoma para el test de BPH. Y lo interesante de esto es que se vio que respecto al año anterior se había cuadriplicado el número de mujeres tamizadas por este medio. Las razones que se explicaban es la primera, obviamente, que se pudo acercar
a la puerta del sistema de salud a mucha gente que por ahí los hospitales o las salitas les quedan lejísimos. También el hecho de que el pudor que les da a veces a las mujeres, que sobre todo de comunidades cerradas, que alguien las inspeccione, y también lo que es a veces la disponibilidad de profesionales en esas provincias. Por otro lado, también se vio que la tasa de detección de las lesiones tipo SIN-2 fueron mayores mediante el test de BPH que a través de la citología, pero menores a lo que es la toma dirigida. Igualmente, esto en un algoritmo matemático después se vio que aunque sea, si se puede tamizar un 20% más de la población, esta baja sensibilidad que se ve respecto a la toma dirigida sería compensada, igualmente sería beneficioso. Bueno, y para cerrar, les voy a contar cómo es las recomendaciones del Ministerio para el tamizaje de mujeres. Se recomienda fuertemente que el tamizaje sea realizado en las mujeres mayores de 30 años. Actualmente lo que se indica es el tamizaje con test de BPH, que era lo que le contaba Diego de la captura híbrida, y una toma conjunta de citología. Igualmente la citología debería leerse solo en el caso de tener un test de BPH positivo. Si el test de BPH y la citología son discordantes, debería volver a retestearse a los 18 meses y volver a realizar el test de BPH y la citología. Esto porque tenemos que tener en cuenta siempre, como comentó Diego, que hay muchas infecciones transitorias, la mayoría van a desaparecer solas, entonces un test el detectar BPH de alto riesgo no significa que sea una paciente a seguir. Obviamente, si la citología da positiva, se va a seguir con lo que es colposcopía, biopsia y estudio de imágenes para estratificarle el tipo de lesiones. Lo bueno de esta nueva estrategia es que, debido al alto valor predictivo negativo que tiene el test de BPH, solamente se debería retamizar a las mujeres con test de BPH negativo a los 5 años. Bueno, este algoritmo está en la página del Ministerio y también hay otros algoritmos, si a alguno les interesa, para el seguimiento de las distintas lesiones, también con tesis y citología. En mujeres menores de 30 años no se recomienda realizar el tamizaje. En caso de querer realizarlo, debería en principio realizarse luego de 3 años de iniciadas las relaciones sexuales, si no, no tiene sentido, porque comentábamos que la transmisión de este virus es prácticamente sexual. Es importantísimo que les quede la idea de que no hay que tamizar con test de BPH porque es la edad en la que está el pico de infección, así que es muy probable que dé positivo para BPH de alto riesgo y esto no signifique nada. Igualmente, mismo con la citología, tampoco está fuertemente recomendado el tamizaje, ya que incluso en adolescentes se pueden ver lesiones de bajo o alto grado, pero es muy probable que estas lesiones reviertan y estar indicando, estar comentándole a la paciente que da positiva para el tamizaje, uno tiene que pensar qué es lo que se hace con la información que maneja y cuáles son las consecuencias psicológicas que esto puede tener sobre una paciente, sobre todo cuando no están muy bien informadas. Por otro lado, la mortalidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres menores de 30 años se estima que es 1 en 10.000, por lo tanto tampoco es económicamente redituable realizar este tamizaje. Y bueno, y para cerrar, lo que queremos que les quede de este Ateneo es que la infección por VPH está altamente distribuida, que muy probablemente todos estemos infectados en algún momento con alguno de los genotipos del virus, que sí se asocian la infección con VPH en un 99% de cánceres de cuello cervicuterino, pero que tener VPH de alto riesgo no implica desarrollar cáncer cervical, que es muy probable que la mayoría que esté infectado por este virus no lo desarrolle, que es importante tamizar a todas las mujeres a partir de los 30 años, ¿sí? No antes. Y es importante igualmente realizar el tamizaje porque es una enfermedad prevenible y tratable con las medidas adecuadas. Y en este caso quería contar que lo que les conté en Jujuy se empezó a escalar a distintas provincias más, entre ellas Misiones, Corrientes, y también se pretendía traer la provincia de Buenos Aires, porque uno vive en Capital y piensa que la situación es la misma acá que en todos lados, pero no es así. Entonces son muy importantes las políticas de salud pública para que todo lo que nosotros hacemos le llegue a la gente que realmente lo necesita. Y bueno, y obviamente que la vacunación actualmente es obligatoria y gratuita para los niños y niñas de 11 años. Y con esto cerramos y les queremos agradecer a nuestros compañeros principalmente por el apoyo y a la gente del Servicio de Virus Oncogénico por ayudarnos un poco con el Ateneo. Eso es todo.